el rol bíblico de los padres en el día de hoy. Evidentemente la primera parte no ha cambiado, seguirá igual siempre, porque es palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice con respecto a cómo es el comportamiento de los padres, el rol, la autoridad, el lugar que ocupan los padres en los hogares, en las familias. Pero los tiempos han cambiado. ¿De qué manera? Evidentemente entonces tenemos que pensar en el día de hoy tan convulsionado, tan particular. Vamos a hacer un pequeño diagnóstico de la familia hoy. ¿Cuál es la realidad de la familia de hoy? Padres frente a la mentira de sus hijos, rebeldía y rechazo de la autoridad de parte de ellos, que tendrá sus consecuencias cuando sean mayores, adolescencia preocupante, niñez desafiante y exigente, madres solas en la crianza de sus hijos y padres cada vez más ocupados fuera de la casa y del hogar. Esta es una situación muy tensa, muy particular, que la mayoría viven o todos los temas o todos los ítems o algunos en particular, que igualmente preocupa. No obstante, ¿qué podemos ir afinando la puntería para analizar el tema? La familia de hoy es como un barco a punto de hundirse, en muchos casos. No se sabe quién es el capitán, falta una autoridad indefinida y respetada por todos los integrantes de la familia. Los marineros se amotinan salvajemente, mientras el timón gira loco, se arma el quien conduzca los hogares, las familias, y evidentemente, ¿qué se puede hacer? Que el padre vuelva al puesto de mando de la nave, tome en sus manos el timón y imprima un curso positivo a la familia. Pero está bien como principios, como pautas, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, hay un concepto por lo menos que se tiene que ser considerado y es el modelo de paternidad actual, lo vemos, es inadecuado y se necesita un modelo mejor. No solamente es el modelo que vemos en muchos hogares, también los medios de difusión, hay películas, hay series de televisión que presentan juntamente roles, no solamente paternos, otros miembros de la familia distorsionados con respecto a lo que la palabra de Dios enseña. Y evidentemente los medios de difusión tienen mucha influencia hoy en nuestros hogares. Eso nadie los puede negar. Y no solamente los medios, porque también vemos que los celulares han tomado un lugar en la familia de las personas con diferente incidencia según sea la persona. O sea, una cosa es la herramienta que podían estar utilizando los padres y otra cosa es el por qué los hijos tienen un celular. El argumento de los padres es, bueno, es por un tema de seguridad, queremos saber cuándo salen de la escuela, que nos avisen para pasar a buscarlos si es así, o si no, de otra manera, que estemos comunicados. Pero desgraciadamente, hoy los celulares no sirven solamente para eso. Un celular de hoy, de más o menos última generación, posee una capacidad, acumula un contenido de posibilidades y de cierto poder y alcance que decía el hermano Sebastián Ochoa, un ingeniero electrónico, dándonos un curso y una información respecto de contiene la información, mucho más información, que la computadora que en la NASA llevó el hombre a la Luna. Aquella computadora era muy grande, de mucho alcance, pero tenía un solo objetivo, comunicarse con la nave. ¿Cuántas funciones tienen nuestros aparatitos? ¿Cuántos app? Lo que usted pueda colocar en ellos. Evidentemente también entra algo peligrosísimo, que es la distorsión de los conceptos de familia, y algo mucho más peligroso también, que es la pornografía, que es un tema que trataremos en otra oportunidad. Por lo tanto, el modelo de paternidad actual es inadecuado, por lo que estamos viendo, y se necesita un modelo mejor. Ahora, ¿cómo podemos implementar un modelo mejor? Benjamin Stock, un psiquiatra de la década del 40 en los Estados Unidos,
propuso una educación sin límites para los hijos, sin restricciones. O sea, el mensaje era, no peleen con ellos, no discutan, no castiguen, dejen hacer. Se perdieron con él 2 generaciones. Los niños que en esa década se criaron de esa manera y sus hijos. Y quizás también tuvo influencia sobre una tercera generación. Tenemos que comentar, aunque quizás no tenga mucho que ver, pero es referencial, que uno de sus hijos, ya terminando la adolescencia, se suicidó. Benjamin Spot tardíamente llegó a descubrir y reconocer que se había equivocado en sus principios psicológicos de la educación de los hijos sobre las familias, pero fue demasiado tarde. ¿Qué podemos seguir diciendo al respecto? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Qué se necesitan los hijos de parte de sus padres? ¿Qué padres necesitan? ¿Cómo debemos criar a nuestros hijos? Nadie tiene más que la palabra de Dios los valores y los principios para hacerlo. Por más que tengamos mucha experiencia en haber criado hijos, que a su vez están criando sus propios hijos, siempre hemos dejado en el camino errores, formas de proceder inadecuadas, porque no solamente los hijos aprenden lo que nosotros hemos dicho, sino recalcamos profundamente y permanentemente que los hijos más aprenden lo que ven en la personalidad de su padre. Vamos a centralizar hoy el tema del padre, en su padre, que lo que él pueda decir. Cómo es el comportamiento global, aún silencioso, en lo que decíamos al principio, su ausencia de hogar, justamente por motivos económicos, salir a trabajar, lo que fuere, y también en cuanto a su forma de ser con su esposa, la madre, y también para con ellos, cómo se comporta él. Y a veces el gran problema que los padres, madres también tenemos, es a veces un trato preferencial, especial por algunos de los hijos. No estamos hablando de aquel principio que siempre se esgrimió, que bueno, uno se ocupa más del hijo que está lejos, el hijo que está enfermo, el hijo que se siente solo. Evidentemente eso es comprensible. Pero estamos hablando de un hogar donde no aparecen estas circunstancias, donde justamente hay una particular predisposición de los padres para con uno de sus hijos. Y eso evidentemente hace mal a toda la familia. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto, hermanos? Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es un texto muy conocido. Nosotros conocemos todos los principios bíblicos, todos los conocemos. Aún los hemos aprendido desde niños. Y los mayores, aún lo conocemos en la versión bíblica de 1909. Y está en nuestra mente y cuando lo repetimos de memoria, decimos esa versión. O sea, el concepto lo tenemos, la letra la tenemos de los principios, pero la aplicamos. Porque no es cuestión de... Hay muchos filósofos, hay muchos escritores que conocen párrafos bíblicos. A veces los críticos mismos tienen que conocer la Biblia para criticarla. Sin embargo, precisamente, no la aplican en sus vidas. Y desgraciadamente esto pasa, y es peor, que los cristianos, que tenemos como premisa y necesidad, no voy a decir obligación, necesidad de estar empapados de la palabra de Dios, la conocemos, la memorizamos de niños, la hemos estudiado para dar mensajes, para tener argumentos para nuestras discusiones o conversaciones, sin embargo, no descienden a la vida práctica. Y podemos decir que muchas veces algunos, vamos a tomar figuras definidas y grandes para que grandes en el sentido de lo visto, para que todos comprendan. Una cosa somos los predicadores en el púlpito y otra cosa somos los predicadores en el hogar. O sea, y esto me gusta decírmelo permanentemente a mí, hemos aprendido, sobre todo los padres, predicadores, líderes y pastores y ancianos, hemos aprendido a ser oradores de pie. Y eso es lo que ven nuestros hijos.
y hemos aprendido a ser oradores de rodillas, que es lo que necesitan ver nuestros hijos. No dejamos de ser fuertes, valientes y seguros porque nos arrodillamos delante de Dios pidiendo su guía y su dirección. Aquí hay dos palabras muy interesantes en este versículo de Efesios capítulo 6 y versículo 4. Dos acciones concretas definidas con disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué está primero la disciplina? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él, dice Proverbios 22:15. La disciplina se necesita en muchos ámbitos. Quizás a veces la palabra disciplina se usa mucho más en lugares donde se ejercitan los soldados, ¿cierto? La disciplina militar se habla. Disciplina en todas las empresas también. Disciplina hay en todos los principios y roles o reglamentos o procedimientos que hay en un trabajo. Disciplina hay en la forma de conducirse permanentemente, sea en el trabajo, en el estudio. En todo lugar hay la disciplina. Disciplina significa un orden, una forma de hacer las cosas lo mejor posible para uno y para los demás que nos rodean. Y entonces aplicar al niño, la necedad, o sea, ¿qué significa? No ser sabio, está ligada al corazón del muchacho. ¿Qué significa ligada? Significa que es como que tenemos esa predisposición. Tenemos una predisposición a negar la ley, a vivir sin ley. Yo recuerdo cuando era niño y adolescente, había una película que se decía por radio en aquel tiempo, iba al cine a verla. En el 1880, en el oeste y sin ley. Evidentemente, sabemos lo que era el oeste americano, ¿no? Ciertos cowboys. Sin ley, la ley estaba en la cintura porque tenía colgado un revólver. Cada uno tiene su propia ley. Y eso era justamente la anomia, la falta de ley, la necedad. Y hoy tenemos una necedad, aunque andamos armados. Hay un arma poderosa, como dice Santiago, que es la lengua, que puede destruir muchas cosas, vidas especialmente. Y más cuando esa necedad la aplicamos nosotros los padres para con los hijos en nuestro trato con ellos. Y también en nuestro trato con nuestras esposas, sus madres. Los niños son esponjas que ven, no tanto que oyen, sino que ven. ¿Cuántas veces hemos dicho? ¿Cuántas veces te lo dije? Bueno, pero ¿cuántas veces se lo demostré? ¿Cuántas veces mostré con mi vida en dos circunstancias que yo aplico los mismos valores para mí y principios para mí, que los que quiero que él practique y aplique en sus vidas? En otros se señala también, el castigo purifica el corazón y la vara y la corrección dan sabiduría. Hoy día estamos en un tiempo donde los castigos físicos están prohibidos, están penados. Y evidentemente no está hablando la Biblia de un castigo físico. Hay situaciones que castigan mucho más y duelen mucho más. Un castigo físico, como decía un niño en la escuela, me comentaba, yo la paliza me la aguanto. Yo la paliza me la aguanto porque sé que tendré un dolor por un rato y después pasa. Pero había otras cosas que él no toleraba y era una cosa tremenda. Fíjense qué castigo aplicaba ese padre. Cuando hablábamos, el papá tiene otra forma de castigarme. ¿Cuál es esa forma? No me habla. Bueno, no te habla, o sea, una vez después de haberte hablado y corregido por algo, está enojado, evidentemente, y no te habla. ¿Y por cuánto no te habla? Por un mes. Eso es peor que una vara. Eso es un garrote para un niño. Los padres, al no hablarle, el niño se sentía ignorado, no existía para ese papá. Hay castigos que duelen más. No hace falta ni el castigo físico ni la ignorancia. Simplemente muchas cosas que le hemos dado, le hemos brindado, libertades, que a veces no son propias para la edad, tenemos que restringirlas. Como decíamos antes, una de estas cosas, permítanme, perdonen que insista en esto. El teléfono
hay que aclararle a los niños cuando se lo damos por primera vez. Digo niños porque hoy ya hay niños terminando la primaria que ya lo tienen, porque bueno, los padres han visto bien entre los dos, se han puesto de acuerdo en que el niño necesita un teléfono para comunicarse con sus padres al salir de la escuela o cuando necesitan algo fuera de ella. Hay que explicar al niño cuando le damos un celular. Mira, hijo, este celular lo hemos comprado entre papá y mamá. Es nuestro, el papá, el teléfono es nuestro, físicamente es nuestro. Te lo vamos a prestar, porque además de haberlo pagado, lo vamos a mantener también el uso mensual del gasto que se proporcione. Por lo tanto, te lo damos porque queremos que va a cumplir un rol en tu vida, en la necesidad. Pero también queremos que sea usado no solamente el teléfono, sino que tu conducta esté acorde a la libertad y a la madurez que estamos otorgando por darte un celular. Si nosotros vemos que esto no funciona, por eso las leyes tienen que estar escritas antes. Si vemos que esto no funciona, te retiramos el celular, porque el celular es nuestro y lo pagamos nosotros. Que quede bien claro que el celular no es tuyo, te lo concedemos, es un préstamo, para que lo uses en condiciones en que hemos acordado. ¿Está claro? O sea, como estas hay otras cosas también que pueden dolerle mucho a un joven. Porque aparte, en otra oportunidad vamos a hablar del peligro que significa que un niño vaya a la cama con un celular. Cada día podemos aplicar, sin que sea un castigo, decirle, a las 10 de la noche el celular viene acá a manos de papá y de mamá. Y lo vas a recibir a la mañana cuando te vayas para la escuela. Porque un niño puede estar hasta las 2 o 3 de la mañana viendo películas, viendo series, comunicándose, y desgraciadamente hoy, si usted no ha bloqueado el celular, puede ver pornografía. Estas cositas hay que tenerse en cuenta y escucharlas de aquellos que son entendidos en este tema. La vara tiene 3 operaciones. Dice la palabra de Dios, vamos a los términos bíblicos. Aleja la necedad, la sabiduría. Purifica el corazón y la sabiduría, como decíamos. La disciplina tiene un freno, no con ira, sino fruto de nuestro amor y de buen juicio. Por eso castigar cuando uno está nervioso o ofuscado no es apropiado, no tiene propósito. Evidentemente no podemos llegar a nada con eso. La amonestación del Señor instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Esto también lo sabemos de mucho tiempo, desde niño lo sabemos, ¿no es cierto? Pero justamente le hemos sabido de niños, y a veces le hemos exigido a nuestros padres, aunque sin palabras, pero no le hemos llevado nuestro corazón y nuestra mente para aplicarlo cuando éramos padres, o cuando fuimos padres. La promesa es que la instrucción temprana encamina los pasos hacia la vejez. Y esto es verdad demostrada. Verdad demostrada. Lleva tiempo, no es de hoy para mañana, pero ¿qué hacemos nosotros? Es la semilla de la palabra de Dios que sembramos. Es la palabra de Dios que sembramos en el corazón de ellos. Y es la manera en que la vida funciona mejor. Porque estamos haciendo caso al Creador, aquel que nos formó de tal manera que sabemos cómo funcionamos. Y hay algo que no es solamente la función fisiológica del organismo, la buena alimentación, el buen ejercicio, las disciplinas corporales y mentales, lectura y estudio, capacitación, sino también valores espirituales. Hay una gran diferencia entre un sabio con valores y un sabio sin valores espirituales. La amonestación del Señor, qué hermoso. Es el equilibrio fundamental. ¿Entre qué? Entre estos textos. Fíjense, la instrucción no es sin la disciplina y la disciplina es sin la instrucción. Ni una cosa funciona sola, ninguna de las dos. Ni la instrucción es sin la disciplina y ni la disciplina es sin la instrucción. Si nosotros vamos a instruir, tenemos que advertir los límites de los términos acordados y las consecuencias. A veces tenemos que decir a los hijos que hay consecuencias que no vamos a aplicar nosotros. La vida misma le va a aplicar consecuencias. La vida misma. Tendrá que aprender a detectar el abismo, los peligros, respetar los semáforos de la vida, no solamente de la calle, los semáforos de la vida. Y además, la disciplina, tiene que haber instrucción. Por algo, hijo, te disciplina. Como dice Hebreos,
El padre que ama disciplina, porque ama. Y debemos mostrar satisfacción cuando tenemos que castigar a nuestro hijo. Debemos saber que hemos cumplido con nuestro rol, con una mirada que hasta podría ser de venganza. ¿Me has desafiado? Pagará las consecuencias. No me has desafiado a mí. Has desafiado los principios bíblicos que yo te he enseñado siempre. Estás desafiando la palabra de Dios, los valores de Dios, que también yo tengo la obligación de cumplir, como hombre, como esposo, como padre. La palabra de Dios es para todos, tengamos esto en cuenta, hermanos. En el hogar no hay púlpito. En el hogar no hay púlpito. En el hogar hay sillas alrededor de la mesa, donde tenemos que aplicar la palabra en un aspecto. ¿Cómo dice Deuteronomio capítulo 6 o capítulo 11? Con otros aspectos también de cómo debemos transmitir la palabra de Dios. Sigamos adelante. ¿Qué encontramos en la Biblia? Algo que se habla poco. Es el sacerdocio del Padre. ¿Sacerdocio? Pero el sacerdocio fuera del templo. Sí, sacerdocio en el hogar. El que debe llevar el sacerdocio espiritual en el hogar es el padre, no la madre. Ustedes me dirán, ¿y si el padre no la lleva? Bueno, hagamos esa salvedad. Pero no obstante, tenemos que analizar por qué sucede eso. Si el padre, por supuesto, no conoce a Cristo, tendrá pocos principios bíblicos o ninguno para enseñar a sus hijos. Muy bien, pues puede tener valores también. No tenemos que negar que hay hombres sin Dios que tienen valores. De alguna manera han llegado a su corazón eso. Saben lo que es bueno y saben lo que es malo para sus hijos. Pero no podrán transmitirle valores espirituales, bíblicos. Por lo tanto, la madre tiene que hacerlo de una forma sutil. No creer que ella es la sacerdotisa. ¿Qué significa sacerdote? Que traemos la palabra de Dios al pueblo. Así hacía el Antiguo Testamento sacerdote. Era la voz encarnada de Dios para con el pueblo. Y eso tiene que ser el papá, el padre, la voz de Dios para los hijos, para la familia. Aunque no sea un predicador. Porque si Dios no le ha dado el lugar de comunicar el mensaje del Evangelio a través de un púlpito, usted lo puede hacer permanentemente, día a día, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con sus familiares inconversos, en cualquier momento lo puede hacer. Y le puedo asegurar, y está demostrado, que usted va a llegar a más almas, y lo vemos en nuestras iglesias. Las iglesias están pobladas de personas que no fueron ganadas en una campaña de evangelización ni en una reunión de evangelismo. Han sido ganadas personalmente, y muchas veces no solamente con las palabras, sino por el testimonio. Nos ha llevado a veces mucho tiempo convencer a un compañero de trabajo, sobre todo, que pasamos tantas horas con ellos. Pero ¿qué sucede? Hemos soportado burlas, pero cuando hubo una necesidad, una situación especial, y se ha requerido de nosotros un consejo, han venido a nosotros. ¿Pero por qué? Porque han visto en nosotros una forma de practicar la vida cristiana. Si han salido comentarios acerca de la esposa, o han sido comentarios acerca de los hijos, o han salido comentarios a través sobre otras cosas que suceden a nuestro alrededor, sobre las tentaciones que puede sufrir un hombre, o sobre la circunstancia social que estamos viviendo. La palabra aplomada y autorizada del cristiano es aquella que abre las puertas de los corazones de los inconversos para que la palabra de Dios entre ya cuando es oída. Pues tiene que haber autoridad en la persona que lo ejerza. El sacerdocio significa intercesión. Cristo intercede permanentemente por los hijos de Dios. El padre cristiano ha de hacer lo mismo en favor de sus hijos. Como profeta, otro rol del padre simultáneo, el padre ha de demostrar con su vida la palabra de Dios a los hijos. La palabra de Dios a los hijos. Como sacerdote también, el papá es aquel que eleva las necesidades del hogar y de los hijos, de la familia, a Dios. Lo que hacía el sacerdote antiguamente. Además transmite la palabra. Pero el profeta específicamente transmite la palabra. Es aquel que abre hoy día la Biblia y lee con sus hijos. A veces los hijos tienen distintos horarios. Salir a la escuela, por ejemplo. Uno más temprano, otro más tarde, depende de la edad, lo que estén cursando. Si el padre
permanece en su casa y tiene que tratar de permanecer en su casa hasta que el último hijo se vaya. O quizás el último hijo al que llevamos con nuestro coche o acompañamos a tomar el colectivo o en el colectivo hasta la escuela. Lo que sea. Pues tiene que ser el padre quien abra las Biblias todos los días con un corto devocional, no un culto, eso opino yo, no hace falta un culto familiar a la mañana, un corto devocional, un texto explicado o leído de un devocional que sea bien seleccionado propio a las edades, para cada edad. Nosotros, gracias a Dios, hemos conseguido devocionales para todas las edades, de muy niños, preadolescentes, adolescentes. Y luego ya ellos buscaban sus propios devocionales para leer y hacer su devocional en forma privada e íntima. Qué maravilloso cuando el Padre, como profeta, también y sacerdote, por la oración ha de presentarse ante Dios por sus hijos, por cada uno de ellos, con sus nombres, con sus necesidades, porque los conocemos. Que no sepamos las necesidades de nuestros hijos a través de nuestra esposa. Tenemos que conversar con ellos y detectar, y sin presionar, que ellos nos comenten sus necesidades, sus temores, sus expectativas, para que podamos dar un consejo sabio con la palabra de Dios, pero además también un consejo buscado en la presencia de Dios. Hay dos ejemplos del Antiguo Testamento que son polos opuestos en este asunto, en cuanto a la crianza de los hijos. Uno es Abraham y el otro es Elí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice Jehová: ¿cubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? El amigo de Dios, Abraham. Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. En Génesis 18. Hermanos, ¿por qué Abraham era amigo de Dios? Porque escuchaba a Dios, conocía la voluntad de Dios, conocía el pensamiento de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto es el pensamiento de Dios. Tenemos que buscar en la Biblia el consejo del Padre eterno. Aquel que debe ser primeramente nuestro Padre, para que nosotros tomemos de la paternidad hacia nuestros hijos. Abraham, qué hombre maravilloso. A veces cuando pienso que fue llevado de Ur de los Caldeos, caminando, en burro, en camello, esos kilómetros que recorrió, véanlo en un mapa bíblico. Vean lo que es eso. Sin saber a dónde iba. Hoy no. Si no tenemos el mapa, si no tenemos un GPS, no nos movemos de nuestra casa. Y quizás tengamos que recorrer 10 kilómetros, 20 kilómetros dentro de capital o Gran Buenos Aires. O en otras ciudades importantes más. Si salimos del país y alquilamos un auto, mucho más tenemos que conocer a través de un orientador, un GPS que nos oriente cómo llegar de un lugar a otro. Abraham tenía el gran GPS, el gran padre, el gran padre que siempre, GPS, el gran padre que siempre nos está hablando y nos está indicando qué debemos hacer. Pero el Señor le habla a Elí de esta manera: y has honrado a tus hijos más que a mí. ¡Wow! Cuidado con poner a los hijos como prioridad y a veces como pretexto. Dos peligros: prioridad y pretexto delante de Dios. Y agrega: y no los estorbaste. ¿Qué significa esto? No los estorbaste, no los corregiste, no los frenaste. Eran hijos de los sacerdotes, del sacerdote Elí. Tienen un comportamiento vergonzoso. No los frenaste, no los corregiste. Por eso, padres, no hace falta entrar en detalles, quienes son hoy día los que representan a Elí. Todos representamos a Abraham como padres, pero hay algunos que representan a Elí, o representamos a Elí. Somos los primeros que tenemos que corregir a nuestros hijos, frenar a nuestros hijos, hacerles saber a nuestros hijos que están equivocados cuando lo están. Y que el resto sepa, sin alardes, sin hacerlo público, que somos nosotros los primeros en corregir a nuestros hijos, antes que los demás los corrijan. Y así debe ser con cualquier padre, corregir a sus hijos antes que los demás los corrijan. Porque es fácil ver la paja del ojo ajeno, ver el problema en los hijos de los demás, y más en los hijos de los líderes
de los pastores, de los ancianos, de los maestros. Pero sepamos esto, que la paja en el ojo ajeno hay que analizarla. ¿Qué es la paja del ojo ajeno? Dice el Señor, y fíjate la mota que tienes en tu ojo. A veces la paja en el ojo ajeno es la sombra de la mota. La sombra de nuestra mota en el ojo es lo que produce la viga. No existe. A veces las sombras son más largas que los objetos que la proyectan. Y así sucede. Quitemos primeramente nuestra mota, nuestro defecto en nuestros hijos, para no estar viendo permanentemente los defectos en los hijos de los demás. Qué fácil corregir en los hijos de los demás. No corregir, señalar los defectos en los hijos de los demás. Mientras nuestros hijos todavía permanecen en dificultades y en peligro. Queridos papás, hoy es un día especial, siempre es el Día del Padre, como siempre es el Día de la Madre. Dios bendiga a los padres por la mucha responsabilidad que tienen por delante, dentro del hogar y fuera del hogar. Esa es la gran tarea del papá. Un doble mundo que ellos viven y en cuales tienen que ser ejemplo para aquellos que le ven fuera del hogar y dentro del hogar. Que Dios nos bendiga.